Muy buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartir un tema que ha sido de controversia durante muchos años dentro del pueblo de Dios. Es el tema o es la doctrina de la seguridad de la salvación. Muchos dicen que la salvación se pierde, muchos dicen que la salvación no se pierde. Vamos a ver a la luz de la palabra si se pierde o no se pierde la salvación. Pero antes de ir a los textos bíblicos, quiero compartir un escrito hecho por el pastor Gerson Morey. Él es un pastor que pertenece al grupo de Coalición por el Evangelio. Y en su escrito dice esto: en simples palabras, la doctrina de la perseverancia de los santos afirma que la salvación que Cristo logró para su pueblo, y en virtud de la eficacia de su sacrificio, no hay posibilidad que el creyente se pierda. Todos aquellos por quienes Cristo murió son regenerados y serán preservados hasta el final. En base a eso podemos decir que la salvación no se pierde. Esta es una verdad presentada en las Escrituras de muchas y variadas maneras, a veces explícita y otras de forma implícita. El tema genera un poco de objeción, sobre todo por aquellos que han sido enseñados de una forma distinta. Lamentablemente, un gran sector de la iglesia cree y enseña que la salvación es por gracia, y a la vez que los creyentes debemos conservarla o corremos el riesgo de perderla. ¡Qué ironía! Soy salvo por gracia, pero conservo mi salvación por mis obras. Una verdadera contradicción. Miremos los versos que explícitamente lo afirman. Vamos a los versos bíblicos que afirman explícitamente que la salvación no se pierde. Vayamos al libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Dice de esta manera: el Señor Jesucristo hablando dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor Jesucristo está siendo muy claro, muy explícito: nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Mi Padre que me las dio es soberano, es omnipotente, y nadie se le iguala a Él, y mucho menos se sobrepasa al poder de Dios. Nadie. Por ende, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Más claro que el agua. Judas 1:24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Filipenses 1:6: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:12: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuál día? Hasta la venida de Cristo, hasta la segunda venida del Señor. Primera de Pedro 1:15: que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y segunda de Timoteo 4:18: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay muchos más versículos que me hablan explícitamente de la seguridad de la salvación, pero por el momento solo citamos estos. Y lo vemos claro, más claro que el agua, donde nos afirma, sobre todo en Juan 10, que el Señor Jesucristo dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y ellas le siguen y nadie las puede arrebatar de su mano. Su Padre que se las dio
es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Claro. Nosotros tenemos que entender, primeramente, que la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo dijo en Romanos 3, que no hay ni uno bueno, todos se desviaron, no hay ni un justo. Está hablando de la humanidad como tal, no está hablando de una persona o de un grupo en específico, está hablando de la humanidad entera. Nosotros como pecadores que somos, estamos muertos o estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor, en su infinita misericordia, decidió crear un plan para salvarnos. La salvación no es de nosotros, la salvación es de Dios. Efesios 2 dice que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero esa fe no es de nosotros, es un don de Dios. Si tú crees que somos salvos por gracia y luego añades que tenemos que luchar para preservar nuestra salvación, te estarías contradiciendo. Si somos salvos por gracia, la gracia es un don inmerecido, algo que Dios nos regaló. ¿Cómo puedes perder algo que no es tuyo? Imposible. Dios nos regaló la salvación es del Señor, y por ende Él nos preservará para que nosotros sigamos viviendo conforme a su voluntad. ¿Que pecaremos? Claro que pecaremos. La misma Biblia me enseña en 1 Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Pero si pecamos, que vayamos delante de Dios y confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay personas creyentes que cuando se les habla de esta doctrina, de esta enseñanza, lo primero que se les viene a la mente es manifestar que entonces nosotros podemos pecar y podemos hacer lo que queramos, podemos vivir en pecado, hacer lo que la carne quiera. No. Si tú realmente has nacido de nuevo, si tú realmente has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, tú no puedes pensar en eso. La persona cuando ha nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, si no me equivoco, creo que es 2 Corintios 5:17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú has nacido de nuevo, lo primero que tú anhelas, lo primero que tú deseas es vivir para Dios, es agradar a Dios, es vivir en santidad, en obediencia, en rectitud, agradar a tu Padre Celestial. Tú no piensas en vivir una vida desordenada, una vida que a Dios no le agrada, no, porque has sido regenerado por Dios, has sido transformado por Dios, porque en ti está algo o alguien que se llama el Espíritu Santo, que te redarguye, que te exhorta, que te corrige, que te enseña, que te dice, agrada a Dios, vive para Dios. Y hay una lucha interna. Por ende, tú no vas a pensar nunca, cuando realmente has nacido de nuevo, bueno, yo como soy salvo, como sé que la salvación no se pierde, voy a hacer lo que quiera. No. Negativo. Para nada. Independientemente que sepas, que estés de acuerdo, que estés convencido que se pierde o no se pierde la salvación, nunca un cristiano genuino va a pensar hacer lo que quiere. Aunque podemos fallar, pero nunca pensamos o nunca deseamos vivir en pecado, vivir conforme al sistema del mundo. Siempre anhelamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Por ende, un pensamiento de un cristiano siempre va a estar ligado a agradar a Dios. Siempre va a estar ligado a desear agradar a su Padre Celestial. Es muy diferente a aquella doctrina o aquella secta que fue liderada por muchos años por José Luis de Jesús Miranda, donde decían que tú podías hacer lo que tú querías porque eres salvo, siempre salvo. No, se salieron del contexto, están fuera de contexto. Entonces,
Por ende, esas personas, si no se arrepienten, serán condenadas. Así de sencillo. Pero la Biblia me enseña, claro, que la salvación no es mía, la salvación le pertenece al Señor. Que el Señor en su infinita misericordia, Él decidió tocar mi vida, tocar mi corazón. La certeza de la salvación se deriva cuando tomamos en cuenta la manera como el Señor se presenta en relación a su pueblo. Es decir, podemos confiar de que seremos guardados hasta el final por la forma en cómo Dios se describe a sí mismo. Por ejemplo, Dios se presenta como nuestro Padre, nuestra roca, nuestro escudo, etc. Además, Cristo se ha presentado como nuestro buen pastor, nuestro abogado y fiel sumo sacerdote. Dios como Padre. En las Escrituras Dios se ha presentado como Padre para sus hijos. Una pregunta legítima que podemos plantear sería: ¿es posible que el Dios Padre abandone y deje que sus hijos se pierdan? No es posible. Si realmente tú eres hijo, el Dios Padre nunca te va a abandonar. Él lo dijo claramente: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema es que hay muchas personas que se creen cristianos, que se creen salvos y no lo son. ¿Sabe por qué? Porque han escuchado un evangelio distorsionado. Han escuchado una mezcla de evangelio con doctrina de hombre. Y lo han declarado hijos de Dios a aquellos hombres que le predicaron, aquellos ministros, pastores, líderes, por el hecho de ponerlos a hacer una oración mecánica, ya ellos lo constituyen hijos de Dios. No, una oración no es la que me va a garantizar de que realmente yo me he arrepentido. Lo que garantiza que yo realmente me he arrepentido son mis frutos, no una simple oración, cosa que es antibíblica. Tú nunca vistes o nunca vas a ver en la Biblia que Jesucristo puso a hacer oración a tal persona, o que los apóstoles pusieron a hacer oración a tal persona. O si investigas conforme a la historia, nunca vas a ver que la iglesia primitiva, que aquellos cristianos después de los apóstoles hicieron esa práctica de hacer una oración a una persona para constituir los hijos de Dios. No, eso no me garantiza que realmente yo me he arrepentido o no. ¿Tú sabes cuántas veces yo hice la oración de fe? Muchas veces, y no me había arrepentido. ¿Tú sabes cuántas personas han hecho oración de fe y están viviendo su vida distorsionada, su vida fuera del propósito de Dios? Así hay mucha gente, muchas personas en la iglesia creyendo que son salvos, pero no son salvos. Como aquellos varones que se le presentaron al Señor Jesús diciéndole: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, prodigios y señales. El Señor le dice: apartados de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Porque no conocieron al Señor, porque no nacieron de nuevo. Hubo una vez un varón en Cartagena que me comentó, hablando con él, me comentó que él por muchos años había sido pastor de una iglesia, pero un día comenzó a inquirir, a indagar sobre la verdad, y hoy en día está en una secta. Hoy en día está en una secta que dice, que enseña que el infierno no existe. ¿Tú sí crees que ese varón realmente conoció al Señor? Nunca lo conoció. Jamás. Era un simple religioso. Por ende, no va a ser salvo si no se arrepiente. Así hay mucha gente en las iglesias que no son salvos, que no se han arrepentido de sus pecados, que son simplemente unos religiosos asistiendo a una religión. Así de sencillo. Pero cuando tú eres hijo realmente de Dios, pase lo que pase, el Señor te va a preservar en su camino. Te va a ayudar a perseverar en sus caminos.
porque realmente tú eres su hijo y por ende Él te ama. Porque la muerte de Cristo en la cruz no fue ineficaz, fue 100% eficaz. ¿Por qué fue 100% eficaz? Porque Él es 100% perfecto. Porque Él es 100% poderoso. Porque Él es 100%... Él es soberano. Y por ende, por aquellas personas que Él murió, nunca se van a perder. Dios te bendiga.